Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Mañana vamos a estar en el segundo mensaje de Elige hablar vida. Este mensaje disponga su corazón, ¿verdad? Abra su corazón porque el propósito de los mensajes de la serie Elige hablar vida es el que nos determinemos a ser intencionales en el cambio y transformación que se evidencia en la transformación de nuestra vida y en la forma de nuestro hablar. Hoy más que nunca el Señor está llamando a una iglesia que haga relación, que tenga una congruencia entre lo que profesa en su fe y en la manera en que vive. Vivimos un mundo, un cristianismo que es desafiante para mucha gente que no conoce al Señor porque ve en personas que dicen que conocen al Señor no una congruencia entre sus hechos y sus obras. Y por eso estamos hablando de esta serie de mensajes. De hablar vida, porque nosotros tenemos la forma de comunicarnos y de impactar a otros con nuestras palabras. Hoy vamos a hablar en nuestro segundo mensaje del rostro del murmurador. Y usted oye esa palabra murmurador, pero qué duro suena, pero un murmurador es alguien que es chismoso. El rostro del chismoso lo vamos a conocer, el rostro de la persona del criticón, que todo lo critica. El rostro del difamador, el rostro del calumniador, esos son algunos sinónimos de lo que es un murmurador. Y hoy vamos a hablar de ese rostro, de las características y las consecuencias que tiene ese rostro. Y si usted anota, le invito a que apunte la base de nuestro mensaje, se encuentra en diferentes porciones. Números capítulo 12, versículos 1 al 10. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 10 y Proverbios 16, 28. Hoy continuamos con esta segunda parte donde en el mensaje anterior, si usted no estuvo, lo invitamos que lo pueda escuchar por YouTube. Puntualizamos que la murmuración, el quejarnos, no nace en la boca. La murmuración nace en el corazón. Nuestros labios expresan lo que hay en la mente que se guarda dentro del corazón. No hay nada que usted pueda decir, yo no sé por qué esto yo lo dije. Yo no sé por qué esto se me zafó. Se zafa y lo dices porque lo has anidado en tu mente, lo has llevado a tu corazón. Y en un momento que no hay control, sale esto hacia afuera. Pero hoy vamos a hablar más allá. La semana pasada puntualizamos, hace 2 semanas puntualizamos que nace en la boca, ¿verdad? No nace en la boca, sino en el corazón. Pero hoy vamos a ver que el murmurador tiene un rostro, tiene unas actitudes y tiene unas características que las podemos ver, las podemos notar, para que cuando usted vea este tipo de características, se levante una bandera roja y usted diga, no sabes qué, con este tipo de personas voy a poner un límite. Le voy a decir, ¿verdad? En la conversación en su determinado momento, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú hablas, te pido que seas cuidadoso, pero si usted ve que esa persona persiste, mi recomendación es que usted mantenga un límite y se mantenga alejado, porque nosotros somos influidos por todo lo que vemos, escuchamos, lo que se ve a nuestro alrededor. Mire, al final del servicio se va a poner una canción que yo la escuché hace como 2 semanas, de una muchacha dominicana. Y cuando a mí me gusta una canción, yo la escucho. Mira, Ricky levanta la mano que yo una vez más, y como 20 veces. Y anoche dormida, esa canción se repetía en mi memoria. Y ahí me pude dar cuenta la realidad de que y es una canción cristiana tremenda, pues yo soy caribeña, ella es de Santo Domingo, es un reggaetón cristiano, y nosotros nos damos cuenta que uno piensa, no, yo puedo mirar eso a mí no me afecta, te afecta. Todo lo que tú miras en la tele, todo lo que tú escuchas en la radio, todas las conversaciones se acomodan en tu mente y van
delineando la mente y los pensamientos que tú tienes. Por eso es que la palabra dice que nosotros, en Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo, si hay alguna virtud alguna, en eso pensemos. No piense, porque el enemigo se aprovecha y utiliza los pensamientos para distorsionar la imagen de Dios en tu vida. Y cuando somos personas que criticamos, que nos quejamos, formamos ambientes desagradables. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar al lado de alguien que es habla vida, que es una persona optimista, y cuando usted termina de estar en esa conversación, usted se va como, ay Dios mío, qué tremendo. Hay un grupo piloto que se reúne de amigas que caminan juntas. Y cuando la programación es de 1 hora, pero nosotros podemos estar 2 y 3 horas, y tenemos otro grupo de pilotos de amigos que caminan juntos porque estamos preparando personas para el grupo, los discipulados de la iglesia, y haciendo los modelos de lo que, mire, eso es una cosa que nosotros hasta somos tan intencionales que hasta usted va a ver que tenemos una nueva versión de la Biblia. Porque en una de esas reuniones que nos estaba hablando, en vez de decir Reina Valera, dijo en la Reina Valeria. Y nosotros dijimos, wow, una nueva versión bíblica. Pero son momentos que cuando se terminan uno se queda como, qué bueno. Porque lo que se habla ahí es vida. Pero también usted puede sentir con su rostro, cuando usted está al lado de una persona que critica, que calumnia, que se queja de todo. Es como si literalmente a usted le hicieran un rotito en la piel y le fueran drenando, y usted sale de ahí agotado mentalmente. Por eso es que estamos hablando de esto, porque es necesario que la iglesia reconozca y que nosotros no somos personas perfectas. Nosotros podemos caer en algunos momentos en situaciones similares. Entonces, mirar estas banderas rojas, para nosotros entonces decir, no, esto se acabó. El problema es que muchas veces nosotros no reconocemos ese rostro, porque la murmuración no siempre se presenta como rebeldía abierta. A veces la murmuración se presenta como, mira, yo solo estoy compartiendo, o mira, es solo una preocupación que yo tengo. O otra de las expresiones que usamos es, mira, yo te lo estoy diciendo para que oren, yo no estoy diciendo para otra cosa. Y enmascaramos el rostro en esto. Pero hoy el Espíritu Santo quiere quitarnos las máscaras, no para condenarnos, sino para sanarnos, para traer. Dios nunca, si usted en algún momento siente que alguien lo está juzgando, le está hablando duro y le condena, la palabra que de Dios siempre es para transformarnos, que nos lleva a reflexionar y nos lleva a áreas que no queremos ver, sí, pero la palabra siempre es para sanarnos. Le invito a que vaya a Números capítulo 12, los versículos 1 al 10, en la Reina Valera, y dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? ¿Y lo oyó? Si usted tiene mire, yo soy mucho de marcar mal que eso. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Ay, santo. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue el Señor. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Si nosotros miramos el trasfondo de Números, capítulo 12, encontramos un momento crítico en la historia de Israel. Vemos que María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, eran familia. Diga conmigo, ¿eran qué? Familia. Eran familia. Retan a Moisés a comenzar a murmurar contra él. Parece que a pesar de que el Señor tratara la murmuración con esta severidad, las quejas no eran detenidas. ¿Se acuerdan que desde que el pueblo salió, no hicieron más que cruzar el Mar Rojo, empezaron las quejas tras quejas? Y ya escaló a niveles más grandes. Ahora se iba a mostrar en esos niveles más altas del campamento. Ahora era el liderato. El que era María, que era la profetisa. Si usted va después a Éxodo 15:20, va a ver que el Señor la llamaba la profetisa, y Aarón, que era el sacerdote. Es evidente que ella era la iniciadora, ella era la que empezaba la crítica, instigaba a la murmuración. Y Aarón, como siempre, era el vocero, era el que hablaba. Porque tanto es un peligro el que habla como el que escucha. Porque el que escucha, ¿qué? Otorga. En mi país hay un refrán que dice que el que escucha, y bueno, el que otorga. En mi país dice que también el que escucha otorga, porque tú no estás hablando, pero tú estás ahí. No es que me dio miedo. No. Yo he estado en conversaciones, y lo estoy diciendo desde mi juventud y en mi caminar cristiano, que yo no estoy de acuerdo con lo que se dice. Y yo me paro en el medio y digo, espérate, yo como que no estoy entendiendo esta conversación. En una de ellas, en una ocasión, uno me dijo, tú te crees que eres más santa que todos nosotros porque estás defendiendo al pastor. Y yo le dije, mira, yo no tengo que defender a nadie, pero hay un principio de honestidad y lealtad que no me permite estar en medio de una conversación donde se está deteriorando una persona que no está aquí en este lugar. Yo soy del pensar que si tú tienes algo que decir, ¿a dónde tú tienes que ir? Con la persona que no tienes que hablar entre medio. Eso es crítica y murmuración. Y eso fue lo que le pasó a Aarón, que escuchaba a su hermana, pero era el vocero, era el que iba y llevaba la crítica. La crítica de ellos era doble, porque incluía el desagrado por la elección de que Moisés había escogido una esposa, ¿verdad? La esposa levita, que era cusita, pero lo que más levantaban era el interrogante de que ellos, María y Aarón, eran personas reconocidas, que eran personas también escogidas junto con Moisés, y que ellos eran también capaces de recibir los mensajes de Dios. Y si usted lo mira desde una perspectiva lineal, es verdad, pero usted tiene que reconocer que Dios le entrega un don y un ministerio a cada persona. Y a veces, yo esta mañana oraba y ayer yo oraba, porque es bien fácil, y hablo desde mi perspectiva pastoral, usted criticar, es que esta pastora o estos pastores hacen o no hacen. Es que, mira, si fuera yo haría de esta forma. Mire, muchas veces nosotros hemos pensado las cosas en como ustedes las piensan, pero ustedes no tienen el panorama completo. Ni aun cuando por 26 años yo fui pastor asociado que creía, sí, yo miro, ahora que estoy en estos pies parada, es diferente. De pastor asociado tú miras a un porcentaje, pero como pastor en propiedad de una iglesia, que mire, es una responsabilidad muy grande. Tú miras el picture completo. Y entiendes el porqué, o le preguntas a Dios y Dios te dice, no, a veces quieres usar tus capacidades humanas, administrativas, de conocimiento, y el Señor te dice, así no es así. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra medida, en lo que Dios te ha llamado, lo que se nos pide es ser gente obediente.
Entonces nosotros tenemos que obedecer. Y esto fue lo que pasó. Esta gente empezaron a mirar diferente y a decir, vea, nosotros también podemos hablar. Y María se le olvidó que ella tenía un lugar de honra, un lugar que no era común, que Dios le había dado un lugar de honra y de respeto, particularmente porque ella fue la líder que dirigió el cántico, saliendo del Mar Rojo, aleluya, y siento la presencia del Señor. Éxodo 15, del 20 al 21, Aarón había sido el portavoz de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés era tartamudo? Y puso eso como una excusa y Dios le dijo, no te preocupes, que tu hermano Aarón, yo te voy a hablar a ti, pero tu hermano es el que va a hablar la palabra. Y después Dios le permitió ser el supervisor y el líder de todos los sacerdotes. O sea, era gente eminente. Pero volvemos, en el corazón no estaban conformes con lo que ellos tenían, sino que ellos querían otra cosa. No eran agradecidos. Y no hay duda que Aarón y María miraron a Moisés como este es el hermanito de nosotros y resentían la condición de él como un líder, como el líder que Dios había escogido y se pusieron, ¿verdad?, con ese temor y con las ganas de gozar de ese mismo favor de Dios. Así que los que murmuraron no eran personas cualquiera, eran líderes. Eran gente usada por Dios. Y esto nos enseña una verdad que es dura digerirla, que nos incomoda, pero hay que decirla. Nadie está exento del espíritu de murmuración si no cuida su corazón. Déjame repetírtelo, léelo conmigo, está en la pantalla. Nadie está exento del espíritu de murmuración si no cuida su corazón. La murmuración no siempre viene de personas alejadas de Dios. Muchas veces surge del liderazgo o de personas cercanas en nuestra propia familia. Mira quién se cree esta. En nuestro país dice, se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo dicen en la cultura mexicana? También la última Coca-Cola del desierto. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque a veces ese es el círculo de personas cercanas a nosotros. Entonces vamos a hablar, o sea, es que me gusta puntualizar en el primer punto, vamos a hablar del murmurador disfraza su crítica de espiritualidad. Por eso, como si quisiera engañar a Dios o engañar al que escucha, lo pinta de espiritualidad para que si tú le haces un no, Dios me libre, muchacho, muchacha, Dios me libre, Dios no te está librando porque lo estás haciendo, de yo hablar. Números 12, 1 y 2 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjense que ellos no comenzaron atacando directamente a Moisés. Comenzaron cuestionando la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Porque el murmurador raramente se presenta como una persona rebelde. Usa un lenguaje espiritual para justificar su inconformidad. En el fondo, el problema no es la situación de la que se queja. En el fondo es el orgullo. Creerse mejor que, o creerse merecedor que. Es que no han visto, yo llevo aquí trabajando y yo. Mire, estoy tomando unos cursos online de unas becas que tienen que ver con la iglesia. Y yo tuve en esta última reunión que lo utilicé en el grupo de amigas, donde teníamos que llevar algo que nos identificara a nivel ministerial o personal. Y en esa conferencia por Zoom yo llevé 2 cosas. Una plaquita que mi mamá me regaló cuando me dieron mi primera credencial que decía pastor, que dice pastora, está en mi oficina. Es de plástico.
Y yo, no mami, me dieron la credencial, pero yo soy administrador. No, Dios te llamó al pastorado. Entonces, otra de las cosas que llevé fue una oveja. Yo colecciono muchas cosas, colecciono nacimientos, pero me gustan las ovejas. Abuela linda, no, estas ovejas hay que sacarlas de aquí. Yo no, esas ovejas las tenemos que acomodar, porque cuando yo miro la oveja, recuerdo que Dios me mandó a pastorear lo que es de valor para Él. Cada uno de ustedes. Pero cuando yo veo la oveja, también me recuerda que yo soy una oveja que tiene que escuchar su voz. Porque el pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. La murmuración muchas veces nace de alguien que siente que merece reconocimiento. ¿Y cómo nos cuidamos y nos examinamos? Mire, revisando nuestras motivaciones al hablar. No hable pensando que sus palabras se las lleva el viento. Nosotros vamos a dar cuenta de las palabras que salen de nuestro labio. Y usted está llamado a bendecir. Y esto empieza desde su casa. No aquí, bajo esta atmósfera, todos somos cristianos. La atmósfera nos recuerda, tengo que comportarme porque si yo no me porto bien aquí, la gente va a darse cuenta. Pero en nuestra casa atropellamos con las palabras. Distorsionamos la imagen de Dios ante nuestros hijos, sean niños, jóvenes o adultos. Y denigramos a las personas a nuestro alrededor. Tú y yo somos llamados a revisar nuestras motivaciones al hablar. Cuando tú tengas mucho coraje, cada uno de nosotros sabe cuando cómo te va detonando el coraje, ¿verdad? Hay gente que empieza a hiperventilar. Las mujeres que están en la menopausia empezamos a flocharnos. Y cada uno, los varones, el rostro se les empieza a desencajar. Conozca cuando usted va, eso es detonante, y mejor retroceda. Y diga, vamos a dejar la conversación aquí. No escape de la conversación, porque hay gente que escapa. Luego hablamos. No, usted tiene que poner un momento. Mira, yo me voy a separar. Ricardo es bien pasivo, yo soy la más apasionada. Y como él es extremadamente pasivo, yo me voy apasionando. Y llega un momento y le digo, ¿sabes qué, Ricardo? Me voy para el cuarto o me voy a la oficina y a la tarde o en 2 horas hablamos. No evado la conversación, pero dejo que cool down. Y empiezo a pensar, wow. Porque en el momento del coraje tú puedes decir muchas cosas. Y aunque tú pidas perdón, porque los que tenemos hijos, estamos casados, sabemos que perdonamos. Pero se queda esa marca ahí. Es mejor dar ese espacio y meditar las motivaciones para tener cuidado, porque a veces los corajes o las formas de hablar son por el cansancio, porque hemos tenido un día estresante afuera, porque veníamos por el camino y se nos metieron como 15 a la misma vez, que uno dice, bendícelos, Padre, bendícelos, que más adelante los choque otro, que diga, no, Padre, bendícelos. Y tú llegas y con esos corajes que has reprimido, tiendes a desquitarte con los más cercanos. No, así que ¿cómo nos cuidamos? Revisa tus motivaciones al hablar. Pregúntate, ¿quiero edificar o quiero validar mi inconformidad? Recuerda que Dios es quien establece autoridades. Así que si la murmuración comienza en el corazón, ¿cómo la manifiesto externamente? Número 2, el murmurador usa su lengua para contaminar, no para edificar. Es en esta área donde nos damos cuenta de las intenciones de quien habla. Santiago 3, versículos 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, nos habla del control de la lengua. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Mire lo que dice, muchos ya podrían ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta.
Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo, eso está fuera de liga, el infierno mismo la enciende. ¿Qué hace la lengua del murmurador? Exagera, generaliza, siembra duda y siempre busca aliado. Siempre busca quien te haga la segunda. El murmurador no habla para resolver, habla para desahogarse. Y en ese proceso hiere a otros. Mire, nada puede causar mayor daño que la lengua. Mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que todos los creyentes debemos de desarrollar. Habla bien de los demás. Si tú no tienes nada que hablar, ¿qué tienes que hacer? No hables nada. Si tú no tienes nada que aportar, no des tu perspectiva. Si solo conoces un lado, siempre hay dos lados de la moneda. Y todo se ve bien mientras conocemos este lado. Pero cuando conocemos el otro decimos, Por eso ten mucho cuidado, mucho cuidado. La crítica ofensiva o la crítica destructiva es una evaluación negativa que lo que busca es dañar, humillar o desestabilizar a una persona en lugar de ayudarla. Se caracteriza por tonos agresivos, falta de argumentos constructivos, no tiene nada que argumentar y se enfoca exclusivamente en las cosas malas, afectando tanto la autoestima de quien está escuchando, de la persona y las relaciones interpersonales, porque tú dices, con esta persona no más. Mira, amado, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la calumnia? La calumnia busca perjudicar el honor, la reputación o la integridad moral de una persona. Y la murmuración, dice el comentarista de la Biblia Plenitud, de ese versículo, dice, la murmuración son aguas turbias que brotan de un corazón lleno de maldad y su origen es diabólico. Por eso es que Proverbios, capítulo 16, 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el alborotador siembra conflictos, pero el chisme separa a los mejores amigos. Mire, una sola conversación mal dirigida, mire todo lo que puede hacer. Puede romper una amistad, puede desestimar o debilitar a un ministerio, puede hacer que una persona pierda su trabajo, puede enfriar una iglesia entera. Así que la murmuración no se queda donde nació, la murmuración se reproduce. Entonces, ¿cómo yo no me hago partícipe de ello? Sea intencional en hablar palabras que sanen. Rechaza conversaciones que no edifiquen. No prestes tu oído para la murmuración. Aléjate de las personas que le gusta hablar de las demás personas. Aléjate de esas personas. Así que, y con esto voy al tercer punto y último. Si la murmuración es tan destructiva, ¿cómo Dios responde a la murmuración? Y eso da las bases para mi tercer punto. La murmuración provoca consecuencias espirituales serias. Número 12, 9 al 10, que lo leímos. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa.
O sea, la murmuración produce aislamiento espiritual. Cuando dice que se fue en este versículo, esta acción es similar a cuando un juez está en un juicio y se levanta, da su palabra y se levanta y el juez se vaya, aunque los abogados sigan. El juez sale de la sala porque ya dio su veredicto final. El mayor castigo por el pecado, cualquiera que sea su manifestación especial. El peor castigo que podemos tener por el pecado es la separación de Dios de nosotros. Se abre un abismo entre Dios y nosotros. Por eso es que la lepra es aquí un símbolo para simbolizar el pecado. El pecado nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque la lepra, mire, la lepra aísla, contamina, se extiende y exige separación. Ya gracias a Dios en muchos países ya eso está controlado. Pero en mi país hay un pueblo que se llama Cataño, había un leprocomio, donde creo que es Isla de Cabras, ¿no? Es una islita dentro de un pueblo que tú cruzas y ahí estaban esas personas, porque se aíslan, los tienen que aislar de la sociedad. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento dice, ¿por qué Dios era tan tremendo con las infecciones de la piel, aunque no fueran lepra? Porque eran millones de personas caminando juntos y era salubridad. Dejas a esa persona, sigue la contaminación y se puede morir todo el mundo. Entonces, considera lo siguiente, mira, Dios toma en serio la murmuración, porque la murmuración destruye la unidad. A veces Dios disciplina para proteger al cuerpo completo. Castigó a María para proteger al pueblo completo. Y el murmurador no se daña a sí mismo. El murmurador se daña a sí mismo y daña a los demás. Así que, ¿qué debo hacer? Mire, amado, no minimices la murmuración. Permitamos que Dios trate nuestro corazón antes de que el daño sea mayor. Yo sé, hoy es la segunda serie y es como un silencio que está todo el mundo diciendo, Dios mío, que está murmurando porque la pastora está haciendo esta predicación. No hay nada en específico, no vaya a romperse la cabeza y a crearse historia, que la iglesia está pasando. No, es simplemente que Dios puso en mi corazón. Es necesario hacer esto porque para poder ir a otro nivel y de crecimiento, tienen que ser tratadas estas áreas. Para el beneficio de nosotros mismos, que a veces en la casa por todo nos quejamos. Acuérdese que uno de los sinónimos de la murmuración es el que por todo se queja. Si hace calor, te quejas. Si hace frío, se queja. Si hay comida, te quejas. Si no hay comida, te quejas. Dios mío, sea agradecido. Cambia la perspectiva. Permítele a Dios que trabaje con tu corazón y entiende que cuando Dios está corrigiendo es para restaurarte, nunca para destruirnos. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y aterrizando en el mensaje. Amada iglesia, quiero que recuerdes que la murmuración tiene un rostro, aunque muchas veces se disfraza y se oculta. Pero siempre deja huellas. Hiere, contamina a otros, rompe relaciones, apaga la fe y detiene el avance del pueblo de Dios. Si usted va a las Escrituras, usted va a ver que debido a ello el pueblo se detuvo hasta que María fuera sanada, hasta que la mano de Dios se quitara de ella. Detuvo el avance por causa de esa murmuración. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que cada uno de nosotros, en vez de señalar a otros, porque a lo mejor en la mente ya tú estás pensando en esta persona, este es un murmurador de línea. En vez de señalar a otros, el Espíritu Santo nos está mandando a mirarnos a nosotros hacia adentro, a mirarnos por dentro. Cuando yo doy consejería, yo siempre digo, consejería pastoral, que una de las cosas que menos le gusta a la gente es mirarse por dentro. Porque cuando nosotros nos miramos por dentro, nos duele.
Recuerdo una clase que yo tuve de espiritualidad en mi maestría que ya yo se los he dicho, yo tuve que llamar a mi profesora porque cuando tú te miras por dentro, no hay de otra, tú tienes que resolver. Pero el Espíritu Santo nos está llamando a que nos miremos por dentro, a examinarnos con sinceridad, sin excusas, sin máscaras, sin justificar lo que es injustificable. Hoy Dios nos está preguntando con firmeza, pero también con mucho amor. ¿Has disfrazado tu crítica con espiritualidad? ¿Has usado tu lengua para dividir en vez de edificar? He ignorado las advertencias de Dios pensando, mira, yo puedo hablar, no va a pasar nada. Y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hemos caído en esos pecados. Aquel que esté más santo que tire la primera piedra. Pero la palabra nos manda a examinarnos y a mirar y a reconocer. Porque Dios expuso a María no para humillarla. Dios expuso a María para detener un daño mayor, proteger al pueblo y sanar el corazón de esa mujer. Y de la misma manera Dios nos está confrontando hoy a cada uno de nosotros. Él no lo hace para condenarnos. Él lo hace para restaurarnos. Él lo hace para traer salud a nuestras familias. Dios quiere transformar al murmurador en un edificador, al crítico en un intercesor y al inconforme en un agradecido. Y yo te voy a invitar a que mientras yo te haga estas preguntas, tú las respondas con integridad y honestidad delante del Señor. Yo he permitido que mi inconformidad se convierta en palabras dañinas. Yo he sido instrumento de unidad o de división. ¿Estoy sembrando vida o estoy sembrando sospechas, amargura y dolor? Yo te voy a dar un minuto para que tú hagas esta autorreflexión. Un minuto donde tú te arrepientas. Y si en algún momento hemos fallado, porque todos podemos fallar, yo quiero recordarte que hoy es un día de gracia, un día de rendir tu corazón al Señor y decir, Señor, limpia mi corazón y sana mi boca. Haz de mí una persona que edifica, que levanta y que restaura. Porque una iglesia sana no se construye con labios que critican, sino con corazones rendidos y boca llena del amor de Dios de verdad y que da palabra de vida. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.